ciencia. La ciencia está en todas partes. Te invitamos a escucharla de otras maneras. Oye Ciencia. Martes, 5 de la tarde. En Ciudad Radio. Una década a tu lado. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Ciudad Radio. Bienvenidos a la estación oficial de la Secretaría de Cultura. Estamos transmitiendo en vivo y tengo el privilegio de contar con la participación aquí de un colega profesor de la Facultad de Ciencias, el doctor Amiel Nieto, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa, que nos va a contar sus experiencias y conocimientos sobre el tema de vulcanismo. Y es que ahora el tema de vulcanismo está muy de moda, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias, Miguel, por la invitación y por tenerme aquí en tu programa. Y sí, pues los volcanes han estado mediáticamente muy bien cubiertos y han dado mucho de qué hablar. Es cierto, sí, porque las últimas noticias alrededor de los volcanes ahora allá en España, el de La Palma, pues está dando mucho de qué hablar, ¿verdad? Así es. Pues mira, esta erupción comenzó el 19 de septiembre. Es el nacimiento de un volcán. La Palma es una isla volcánica de un archipiélago pues llamado Islas Canarias, que en realidad está en el continente africano, pero pertenece a España. Entonces, desde varias semanas antes hubo muchísima sismicidad que está asociada a los volcanes. Y finalmente el 19 de septiembre, una fecha además pues icónica para los mexicanos, nació finalmente el volcán y se ha mantenido activo desde ese entonces, ¿no? Ya. Pues estamos muy emocionados con este tema y desde luego que vamos a tocar ese y otros volcanes que actualmente están en erupción a nivel mundial, pero vámonos como que desde el inicio, ¿no? Claro. Arrancar motores, Pues pensemos, yo a mis alumnos en la Facultad de Ciencias y en Ingeniería y también del Politécnico, pues les he dado a conocer los volcanes. Los volcanes que podemos clasificarlos en atención a la composición del magma, a su explosividad, etcétera. Pero ahora que estoy platicando contigo, dinos de viva voz qué es para ti un volcán y cómo se pueden clasificar. Ay, pues mira, pues un volcán en realidad tiene una acepción muy simple, ¿no? Y que yo pienso que cualquiera la podría entender. Es una apertura en la superficie de la Tierra a partir de la cual se emiten materiales, pues magma principalmente desde el interior. Entonces, cualquier cosa que cumpla con esa definición, pues es un volcán, ¿no? Y como bien dice, se pueden clasificar de muchas maneras. La manera más sencilla de clasificarlo es, por ejemplo, por su forma, ¿no? Si es pues un volcán, por ejemplo, un estratovolcán, que son volcanes muy grandotes, o un volcán monogenético, que son estructuras relativamente pequeñas, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, una clasificación que es probablemente pues la más importante es el vulcanismo monogenético y poligenético. Okay. ¿No? Entonces, monogenético significa que tiene un solo origen y poligenético que tiene varios orígenes. Sí, por decirlo así, en México tenemos un monogenético, el Paricutín, ¿no? Exactamente. Tronó una sola vez y ya y nunca más volvió a hacer erupción. Esa es precisamente la manera de clasificarlos. Okay. Monogenéticos hacen erupción una sola vez en su vida y poligenéticos pueden seguir haciendo erupciones. Entonces, en México, pues mucho tiempo se dijo que era el volcán más joven, el Paricutín, sí, ¿no? Pues en general del mundo. Sí. Eso en realidad no era tan acertado, cierto. ¿No? Hay volcanes más jóvenes, incluso en México, el volcán Bárcena, que nació en una isla en el Pacífico, en San Benedicto,
Nació después que el Paricutín había terminado su actividad. Solo que está tan lejos de nosotros. Claro, que no... Históricamente no pintó. No pintó en la conciencia. Sí. Así es. Sí. Y bueno, tenemos otros volcanes como el Popo, ¿no? Que es el Popo. Pues su nombre indica que ha estado activo durante muchos años, ¿no? Que es cerro que humea. Entonces, los náhuatl, los antiguos mexicanos, pues lo veían haciendo erupción y pues por eso le pusieron ese nombre. Entonces, pues te da una idea de por qué se llama así, ¿no? Así que el volcán Popocatépetl es poligenético. El Popocatépetl es un volcán clasificado como poligenético porque se comenzó a formar hace miles de años, varios miles de años, y entonces ha estado creciendo a partir de las mismas erupciones que ha producido. Por eso está tan grandote, ¿no? De hecho, es un volcán bastante grande en realidad comparado con otros volcanes también monogenéticos. Seguro. También poligenéticos. Entonces, es un volcán bastante grandote. Fíjate que una pregunta recurrente de todos los estudiantes es, ¿qué edad se le calcula al Popo, no? Ah, sí. Pues mira, ¿puedes dar esa información? Claro, pues es que la edad en la que se empezó a formar pues es muy diversa, ¿no? Porque no puedes realmente clasificar un punto como de inicio en este momento, ¿no? Porque pues nadie lo vio. Entonces se hacen reconstrucciones a partir de los registros geológicos, fechamientos de rocas. Y entonces pues algunas de las rocas más antiguas que se han encontrado en el Popo, ya en el edificio como tal, como lo conocemos, tienen unos 700,000 años aproximadamente. Entonces esa es más o menos la edad que pensamos que puede tener. El problema también es que como ahí junto tiene a la mujer dormida, ¿no? Entonces pues todas las rocas están encimadas y es un vulcanismo ahí muy complejo en realidad de estudiar. Entonces ponerle una fecha como ahora lo podemos hacer con otros volcanes, ¿no? Pues es bastante complejo. Pero pues en general la estructura volcánica que le llamamos Popocatépetl es muy probable que tenga unos 700,000 años más o menos. Esa es su edad, ¿no? Sí, esa es la edad. Ya, mira, la gente ahí cerca le dice Don Goyo, ¿no? En honor a San Gregorio. Entonces San Gregorio pues es una deidad, ¿no? Y que se celebra su santo el 12 de marzo. Entonces, si tú quieres ponerle fecha, puedes decir que nació un 12 de marzo, ¿no? Claro, eso pues es una anécdota simplemente. Ok. Sí. Y mira, pues también hay otras maneras, como bien decías, de clasificar a los volcanes, pues por su forma, ¿no? Te decía, entonces la forma de los volcanes, pues nos dice, por ejemplo, tenemos calderas, tenemos volcanes que les decimos somas, tenemos fisuras que no necesariamente forman un volcán. Esas son muy interesantes porque pues es un volcán aunque no parezca ser un volcán, ¿no? Simplemente una fisura, por ejemplo, las erupciones en Islandia, así son erupciones fisurales, donde rara vez o pocas veces puedes ver un edificio, ¿no? Como y entonces pues hay gente que dice, bueno, ¿dónde está el volcán? Y pues está ahí debajo de ti, ¿no? Otro es el cono de cenizas, ¿no? El Paricutín. Como el Paricutín es un cono de escorias y cenizas. Escoria es un material pues volcánico que pues para hacerte la historia fácil y sencilla para la población, pues es el tezontle, ¿no? El tezontle que se usa para la construcción es basalto también. Eso es a lo que llamamos escoria, ¿no? Entonces los conos de escoria pues son básicamente tezontles y de hecho se explotan. En México los usamos mucho para la construcción precisamente, ¿no? Y emiten estos tezontles y estas cenizas se emiten durante las erupciones explosivas, ¿no? Y luego las lavas, que son los basaltos, en el caso por ejemplo del Paricutín, ¿no? Pues son emitidas durante erupciones efusivas, que no tienen tanta gas, no hay tanta explosividad, y entonces emiten de una manera más pasiva. Más fluida, ¿verdad? También. Mucho más fluida también. Sí, esa es una de las características de los basaltos. Aunque mira,
a lo mejor me está viendo un colega y dice, no, a mí el Paricutín no emitió basalto, se emitió basalto andesitas, ¿no? Okay. O andesita ya basáltica. más concretamente. Claro, ¿no? La composición. Es una composición de la lava. muy particular, ¿no? Pero bueno, en términos generales, pues basaltos. Y son lavas que fluyen mucho. Porque en el caso de los volcanes, las lavas que emiten, si tienen un pobre contenido de sílice, pobre contenido, decimos un 50%, un 40 y tantos por ciento, y entonces son lavas muy fluidas. Cuando las lavas tienen más sílice, el sílice le da una propiedad de viscosidad, entonces la lava se vuelve más viscosa y tiene menos capacidad de fluir. Okay. Entonces, pues también así podemos clasificar a los volcanes, ¿no? En función a su composición química. Son volcanes basálticos o son volcanes pues andesíticos o dacíticos con más contenido de sílice en las lavas. Fíjate que concretamente yo a los estudiantes pues inicié esa plática del tipo de erupciones volcánicas. Entonces se me ocurrió ir clasificándolos por su qué tan explosivos y si forman aparatos volcánicos o no. Por ejemplo, sí partí de ese conocimiento que nos estás diciendo, que los volcanes tipo de Islandia son volcanes de fisura, que raramente vamos a encontrar un aparato, un edificio volcánico, porque la lava es muy fluida y sale a través de una grieta, ¿no? Así es. El siguiente pues sería como un volcán del tipo hawaiano. Como los de Hawái, sí. Entonces es una lava muy fluida. Así es. Que raramente explota, ¿no? Sí, fíjate que eso es un término muy importante porque en realidad sí se presentan explosiones, ¿no? Sí. Pero son explosiones relativamente pequeñas y que rara vez alcanzan más de 2 kilómetros de altura. Ese es el límite para este tipo de erupciones, ¿no? Sí pueden llegar a presentar columnas eruptivas y sí pueden llegar a presentar explosiones. Okay. Y esto es muy importante pues mencionarlo, ¿no? Porque tradicionalmente clasificamos el volcanismo así, ¿no? Como explosivo, efusivo, pero la realidad es que un volcán en un mismo periodo eruptivo puede presentar los dos tipos de actividad y cambiar de uno a otro, porque las condiciones que van a determinar si de pronto se vuelve explosivo o no son dinámicas. Entonces pueden estar ahí pues cambiando evidentemente. Okay. Entonces sí llega a haber explosiones, entonces, pero son muy pequeñitas. Te digo, tienen máximo 2 kilómetros contra las erupciones explosivas que generan columnas de hasta 40 kilómetros de altura, ¿no? Eso es una diferencia, una gran diferencia muy grande y es la razón por la cual se ha clasificado así. Fíjate que luego pasando esos de fisura y los hawaianos que se extiende como lagos de magma, de lava, en este caso ya una vez que sale a la superficie es lava. Así es. Entonces forman esos como de escudo, ¿no? Volcán tipo escudo. Sí, ese es otro volcán de los curiosos, ¿no? Porque los volcanes escudos son gigantescos, son estructuras kilométricas, ¿no? Sí. Por ejemplo, uno de los volcanes escudos de Hawái que se llama Mauna Loa. Mauna es montaña y Loa es grande, ¿no? Es en el idioma hawaiano. Entonces este volcán pues aproximadamente tiene más de 50 kilómetros de diámetro, ¿no? Entonces tú lo ves y no identificas un volcán tampoco, ¿no? Porque tú quieres ver al Popo ahí, ¿no? O al Paricutín, y cuesta mucho trabajo de identificar si tú no pues tienes la experiencia. Por eso simplemente es una loma muy, muy suavizada que no te imaginas que todo eso sea un volcán. Y entonces precisamente se llaman volcanes escudos porque por su forma asemejan a los escudos que usaban los guerreros, ¿no? Sí. Precisamente. Yo les he dicho a los alumnos, imagínense ustedes al escudo del Capitán América. Sí. Se lo quita. Pero y pues es un plato, ¿no? Es un plato enorme. Sí. Me parece la forma tradicional de ese escudo. Sí, por eso se llama así. Muy suave su pendiente de lo fluida que es la lava, ¿no? Se extiende varios kilómetros a la redonda. Muchos, sí, bastantes.
Y de ahí ya me salté a otra clasificación que ya es el tipo vulcaniano. Sí. No sé si ahí vamos en orden. Pues, A lo mejor no. pues mira, estamos mezclando Sí. varias cosas, ¿no? Ok. Porque vulcaniano en realidad se refiere a un tipo de erupción. Ok. Entonces, en ese sentido, pues por un lado están la manera en que formas. clasificamos por la morfología de los volcanes o por actividad. o por el tipo de actividad que presentan, Ujú. ¿no? Entonces, en el caso de los vulcanianos, es más, habla más del tipo de erupción, Del tipo de erupción. que Así es. presenta, ¿no? Estos, pues son muy, muy padres y yo creo que todos, al menos los que vivimos en la Ciudad de México y estamos pendientes del Popo, Ujú. conocemos las erupciones vulcanianas porque es lo que hace el Popo todo el tiempo, Ujú. ¿no? El Popo tiene las características de estas erupciones son que generalmente forman domos de lava, ¿no? Ujú. Que es algo que hace el Como un Popo. tapón arriba. Un ¿no? tapón, exactamente. Y entonces, pues ese tapón funciona como en una botella de champaña, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, hay una anécdota. Tenía Adelante. un estudiante que me dijo, ay, profesor, como una botella de vino, ¿no? Y entonces, pues muchos nos empezamos a reír. Le dijimos, pues tú no tomas, ¿verdad? Porque pues el vino no tiene gas. Exactamente. Más bien sería quitarle el corcho a una sidra. Sí, sí, sí. Ahí sí, ¿no? Entonces, más bien era como, pues una sidra, pues al menos una bebida gaseosa, sí, ¿no? gaseosa. Y entonces, porque es precisamente el gas el que va a hacer el trabajo, ¿no? Sí. Entonces el domo tapa el volcán y entonces el gas quiere salir, pues aumenta la presión y eventualmente lo destruye en una explosión y que precisamente se llama hawaiana, ¿no? Entonces estas explosiones pues son violentas, lanzan materiales piroclásticos que llamamos, que son rocas básicamente, ¿no? Y pueden ser rocas muy grandes que obviamente pueden dañar pues a las personas y a las viviendas o a las propiedades en general. Seguro. Sí. Pues así esa clasificación más o menos la proyecté en una sesión para los estudiantes. Ajá. Y me fui por el tipo de actividad. De actividad ¿no? que Entonces presenta. me fui con los de Islandia, así de tipo Sí. fisura, Ujú. que no forman aparatos. Luego vimos los hawaianos, Sí, sí, que sí. parecen esos escudos Las erupciones del hawaianas. Capitán América, Sí. por lo fluida que es la lava Ajá. basáltica. Te brincaste a las estrombolianas. Ajá, y Porque- de ahí me fui, según esto, al vulcaniano que tenemos Ajá, en México, ¿no? exactamente. Así Que es. forma los estratovolcanes. Así es. De hecho, un caso típico es el Popo, el otro es el Citlaltépetl. El Citlaltépetl El también. pico de Orizaba, ¿no? Así es. Sí. Y por ejemplo, de estos volcanes que forman domos, seguramente algunas personas han ido a este volcán, el Nevado de Toluca. De hecho, ¿no? sí. El Nevado de Toluca tiene un domo en el centro del volcán. Es un volcán bastante grande en su cráter, porque además se colapsó. A ver si nos da tiempo de llegar a los Ok, colapsos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tiene un cráter bastante amplio y en el interior hay dos lagunas, la laguna del Sol y la laguna de la Luna. Y en medio está un domo precisamente, un domo de lava que pues le dicen el ombligo, ¿no? Entonces ese domo que está ahí en medio pues es un domo de lava que se formó obviamente en la última periodo de actividad que tuvo el volcán y ya no explotó como debía pues teóricamente haber hecho, ¿no? Ok. Entonces pues ahí está la estructura, ahí se quedó. El Nevado de Toluca ha estado quieto desde hace aproximadamente unos 3,000 años, que es la última fecha que han identificado de actividad. Y bueno, pues ojalá siga así, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, una erupción es muy compleja. De hecho, me mencionaste el volcán tipo estromboliano, que es el Stromboli que está en Italia, ¿no? En Italia. De ahí recibe el nombre, Sí, el tipo pues, de actividad. Exacto. Pues mira, en general todos estos tipos de actividad pues vienen de algún punto, ¿no? El tipo islandico, pues de Islandia, el Hawái, de Hawái. El Stromboli, pues le dio el nombre a la actividad estromboliana, ¿no? Entonces, esta es muy peculiar porque, fíjate, el Stromboli es una isla en otro archipiélago, allá al sur de Italia, ¿no? Donde hay varias islas todas de origen volcánico. Y ese en particular hace un tipo de actividad que es muy parecida a la que formó precisamente el volcán Paricutín,
¿no? Entonces, el Paricutín es un tipo de volcán pues muy diferente a lo que es el volcán Stromboli, pero su actividad es muy parecida, tiene actividad stromboliana. Y entonces esa se caracteriza por formar una especie de fuentes de material de rocas fragmentadas que se ven muy bonitas porque, bueno, hablo muy frívolamente al decir bonitas porque todas las erupciones volcánicas son casi siempre son muy bonitas, muy espectaculares, sí. Pero no se nos debe olvidar que muchas generan pues desgracias. ¿No? Y desastres. Cierto. Entonces eso luego es un punto que sí les menciono mucho a mis estudiantes. Que a los geólogos y a los vulcanólogos se nos da esa emoción de decir qué bonita erupción, ¿no? Pero no tomamos en cuenta claro, la otra las personas, parte, ¿no? Sí. Las personas. Claro, o sea, fíjate que, perdón que me desvíe un poco del tema, ¿no? Pero siempre trato de hablar con mis colegas y siempre les digo esta pregunta: ¿qué quiere un vulcanólogo? ¿Ver una erupción o que no ocurra, ¿no? Y yo personalmente, o sea, sí desde el punto de vista personal, pues por supuesto quiero ver una erupción volcánica, pero preferiría que no ocurriera. Porque generalmente pues significan desastres, significan muertes, pérdidas económicas, que la gente se tenga que desplazar y dejar sus viviendas o pueblos completos se pierden. Otra cara, ¿no? de la moneda. Pues. Sí, eso es súper importante, porque yo creo que le pasa a todos los vulcanólogos que queremos estudiar volcanes porque pues nos llaman mucho la atención y la espectacularidad de las erupciones. Sí. Pues a mí así me pasó, ¿no? Y cuando uno está estudiante así, pues que, sí, la emoción, ¿no? La emoción de ver a vivo y en todo color, ¿no? Pero ya cuando te enfrentas a la realidad, ¿no? Precisamente un amigo mío del Salvador, ya falleció el año pasado, Eduardo se llamaba, él nos hizo un comentario un día que nos hizo reír mucho, que era: no es lo mismo verla venir que a tenerla encima, ¿no? Y eso es pues muy trágico, es muy triste, ¿no? Sí, cómo no. Entonces, bueno, pues sí, volviendo pues ya a la parte espectacular, te decía que las erupciones strombolianas son muy bonitas, son muy vistosas, porque lanzan material incandescente, como si fueran pelotas, como si fueran explosiones de fuegos piroclásticos, ¿no? Las bombas, ¿no? Sí, exacto. Entonces las ves tú en el aire y ves los fragmentos y rojos, con un rojo que yo cuando he visto en vivo estos fenómenos, es un rojo que no lo puedo describir, ¿no? Rojo vivo, ¿no? Un rojo muy vivo, es un rojo súper intenso, ¿no? Sí. Como del tipo rojo sangre, ¿no? Así. Sí. Pues varía, pero en realidad yo pienso que es indescriptible, ¿no? No hay palabras, al menos yo no las encuentro para describir cómo es el rojo de esos eventos. Bueno, el caso es que pues las lanzan y están ahí constantemente teniendo esta actividad, lanzando como fuegos artificiales, y así se ven, son muy vistosas. Y son fragmentos muy gruesos, generalmente no producen como partículas tan finas, ¿no? O sea, sí las pueden llegar a producir, pero es muy raro. Entonces producen rocas generalmente gruesas, que una vez que se enfrían pues son pues rocas como las conocemos, las que vamos pateando en la calle, ¿no? Okay. Sí, pero pues son erupciones muy bonitas, muy vistosas. Y de ahí subiendo la escala de intensidad de la actividad volcánica. De ahí es cuando pasamos a las vulcanianas, que hablábamos hace un ratito, que forman un tapón de lava y eventualmente ese tapón explota. Y luego llegamos a las siguientes, que son las plinianas, ¿no? Que son las más hay una categoría más que violentas. No sé si me puedas corregir o ampliar la información. Hay un volcán de las islas de Pelé, de la montaña Pelé, de la isla Martínica. Sí. Ese es un volcán bien muy particular porque arroja nubes ardientes. Así es. Estas se llaman erupciones peleanas, precisamente por ese volcán, ¿no? Y ¿podría ser un anterior a la pliniana? Podría ser, podría ser. Siempre en los diagramas que uno trae en mente, pues siempre viene Islandia, hawaiana, stromboliana.
vulcaniana y pliniana, ¿no? Sí. Pero sí, ahí vienen ¿Verdad? metidas Como que ahí las meten peleanas en el punto peleano. intermedio. Esas, una característica que tienen es que forman domos de lava, pero la lava es tan viscosa, tan viscosa, que lejos de ser un domo, así redondito, forman una espina, una aguja, como un cilindro, cilindro que puede medir varios metros de altura. Wow. De hecho, en esta erupción de este volcán Pelé en 1902, murieron muchas personas ahí en esta isla. Hay fotos de cuando todavía estaba formada la espina y las personas se ven así chiquititas, como hormigas, y ¿no? la espina gigantesca, ¿no? Entonces, cuando eventualmente esta espina es arrojada, explotada, el mismo peso de la espina, la misma cantidad de material, es como si fuera un pistón, ¿no? Imagina. Okay. Entonces no permite que la erupción vaya hacia arriba y entonces va hacia un lado. Como horizontalmente, ¿verdad? Como si fuera un disparo lateral. Sí. ¿No? Y entonces produce, es muy común estos flujos piroclásticos o nubes ardientes. ¿No? Sí. En el argot vulcanológico, estos términos, hay gente que, no, es que esas se llaman ignimbritas, ¿no? Y que es otro nombre que recibe, ¿no? Y luego, no, que el no ash son... flow y el ash fall, ¿no? Sí. Entonces hay muchos términos ahí que realmente depende a qué vulcanólogo le preguntes, exacto, ¿no? Entonces, pues... ¿Tú de cuál eres? de cuál team eres, ¿no? ¿De cuál team? Y entonces hay quien le dice, flujos piroclásticos, nubes ardientes o ignimbritas, ¿no? Así es. Y luego por ahí alguna vez alguien me dijo, no, es que no es nube ardiente, es la cosa ardiente, porque la traducción literal de no sé qué. Pues sin embargo, el término se le debe a los franceses, ¿no? Sí. New Ardent, ¿no? Así es. New Ardent. Así es, ¿no? Entonces, ardiente. Lo importante, o sea, como dice, ¿no? Una rosa, como la llames, pues seguirá oliendo igual, ¿no? Bueno, hasta me faltó lo gutural del francés, ¿no? Ya New sabes, Ardent, acá, ¿no? Así de, ¿no? Y lo importante de esto es realmente que son, pues, nubes de gases y cenizas a muy alta temperatura, muy calientes, y que viajan a muy alta velocidad. Ni entonces, con un Ferrari, les digo a mis alumnos. No, ni un Ferrari. Ni que tengas un Ferrari sales vivo de ahí. No, ni siquiera, ¿no? Entonces, ni uno de segundos, ¿verdad? Ni uno de Fórmula 1 puede escapar de eso. Sí, son velocidades increíbles de la nube, ¿no? Así es. ¿Cuánto se han calculado? Pues mira, es muy variable, porque también si tú vas a un libro de texto te va a decir, se mueve a 300 kilómetros, ¿no? Y vas a otro y dice a 400 kilómetros, ¿no? Y luego consultas otra fuente hasta 700 kilómetros. Pues ¿a quién le hago caso? Pero es muy variable realmente, ¿no? Es muy variable, pero bueno, sí, en términos generales la mayoría de estos flujos pues viajan por ahí de unos 300 kilómetros por hora. Sí, ¿no? Ni Entonces, una Fórmula 1. no hay manera, en la recta tal vez, ¿no? El Checo Pérez ahí puede ir un poco más rápido, pero no. ¿Y de ahí vendrían los plinianos? Y después vendrían las erupciones plinianas. Así es, que son las que te decía, pueden tener hasta más de 40 kilómetros de altura sus columnas eruptivas, ¿no? Estas columnas eruptivas, pues le pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? La primera es que el viento las va a empujar, obviamente en la dirección en la que esté soplando. Entonces todo el material que se emitió en la erupción va a ser depositado en favor de la dirección del viento, y puede depositarse a varios cientos de kilómetros de distancia. Entonces puede llegar a cubrir poblaciones completas de puro material que está cayendo, ¿no? De Fíjate que a mis alumnos les comenté que el Chichonal en Chiapas tuvo esa manifestación de actividad, ¿verdad? Así fue en 1982. De hecho tuvo 3 pulsos plinianos, ¿no? Y esa erupción es particularmente interesante desde el punto de vista de la gestión del riesgo volcánico, porque hizo erupción en abril, si no mal recuerdo fue el 27 de abril de 1982. La primera erupción pliniana, un pulso más o menos grande, por ahí de 30 kilómetros de altura.
Y entonces, en ese tiempo, un vulcanólogo que estaba ahí encargado dijo, ya pasó la erupción, Regrésense a casa. puede la gente regresar a casa, la gente que ya había sido evacuada, ¿no? Claro, no sabíamos tanto como sabemos sí. ahora, ¿no? Y entonces después vinieron otros pulsos en mayo, el 2 y el 4 de mayo, si la mente no me falla, y fueron las que eventualmente produjeron muchísimas muertes. Entonces, el problema en Chiapas también, el Chichón está en Chiapas, ¿no? Es que siempre ha sido el estado más abandonado del país, ¿no? En muchos aspectos. Y en realidad hay una estimación que dice 2,000 muertos, pero en realidad pudieron ser muchísimos más. Nadie sabe, porque eran indígenas en 1982, a nadie le importaban, ¿no? Entonces seguramente ni sabían cuántos había. Entonces, ahora, haciendo una comparación de las columnas que se avienta el Popo, nada más como para comparar, las del Popo, como cuánta altura tienen, para que todos los escuchas se den una idea. Eso es importante, ¿no? ¿Verdad? Porque ese es nuestro parámetro, ¿no? De la gente que vive en la ciudad, pues siempre va el Popo ahí. Dicen, ¡ay! Ajá. Y mucha gente dice, no, pues mira, he visto en redes sociales, ¿no? Sistemas de estos de alerta que te mandan por internet y dicen explosión muy grande en el Popocatépetl, ¿no? Y vemos los parámetros, hay 2 kilómetros. 2 kilómetros. Sí, pues eso no es grande, ¿no? Comparado a estos de 30 kilómetros. Con lo que puede hacer, o sea, ¿no? ¿Estaríamos hablando de algo cercano a las explosiones atómicas? Pues mira, más o menos. hay que ponerlo muy bien en proporción, ¿no? Porque mira, estas erupciones que hace el Popo cotidianamente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, generalmente tienen esa altura. Varían, pues siempre varían, pero las que podemos ver desde la ciudad generalmente tienen entre 2, 3 kilómetros, ¿no? Hay eventos un poco mayores que pueden tener 6 kilómetros. En el 2019, hace poquito, hubo una que le calculamos 9 kilómetros. Entonces eso ya está mediano. No, y que los que viven cerca del Popo, de seguro han oído el retumbe. Lo sienten. Yo he tenido la oportunidad de estar en muchas erupciones ahí y hay una que justo le comento a mis alumnos, que sentías cómo retumbaba todo el volcán, ¿no? Y eso te daba muchísimo miedo porque todo el suelo se está moviendo. Pero bueno, en estos periodos de actividad que ha tenido el Popo desde el 94 hasta la fecha, las erupciones más grandes que ha habido es una en 1997, el 30 de junio del 97. Esa le calculamos como 10 kilómetros más o menos. Y la más grande que ha tenido es del 22 de enero del 2001, que tuvo 13 kilómetros. Wow. ¿No? Entonces, esas ya las llamamos subplinianas. No llegan a ser plinianas, les falta todavía, pero ya van para allá, ¿no? No, y la onda de choque que ha de tener eso, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Avienta el aire para todos lados. Ahí en zonas cercanas, por Atlisco sobre todo, a Mecameca del otro lado, sí han reportado muchas veces la vibración de las puertas y de las ventanas, por la onda precisamente de choque. Sí, entonces mira, pues realmente lo que siempre vemos del Popo es relativamente pequeño, ¿no? Con lo que realmente tiene el potencial de hacer. De estudios de erupciones en tiempos geológicos de hace 1,000 o 2,000 años, una de 14,000 años, se calculan alturas de columnas de 30 a 32 kilómetros. O sea, ya estamos hablando de las plinianas. Esas ya son plinianas, ¿no? Esta de 14,000 años, hay algunas propuestas de que incluso el volcán se colapsó, ¿no? Entonces, los colapsos volcánicos generan avalanchas. ¿Te gustaría que ese tema lo abordáramos luego de un corte de claro música? Que sí. Por supuesto. ¿Qué música te gusta a ti? Para ver si acá podemos... A ver si... Pues mira, a mí sobre todo el rock, pero a ver ¿Qué tipo de rock? ¿Qué tienen? ¿En inglés, en español? En inglés, sí, si es que tiene algo. Sí, ahí
Pues por ahí. si nos hace favor, Ciudad Radio, ¿verdad? A ver, Una propuesta. hay muchas canciones que hablan sobre volcanes o que toman, toman aspectos de los volcanes. Para que recuerdes tus tiempos de estudiante, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía, la verdad, yo soy muy melómano. Ok. Pues vámonos a ello y en un rato regresamos, amigos y amigas. Gracias. Oye Ciencia en Ciudad Radio. Unos minutitos fuera del aire. Pues ya le mencionaba aquí a Miel Nieto que es un placer tenerlo acá en el programa. Nosotros eventualmente cada que tenemos un invitado aquí en vivo, pues le damos su botón así de miembro del programa. Oh, ¿no? no, Entonces ahí está tu botón. Muchísimas gracias. Ya eres el miembro del club No, de aquí me lo voy a poner, del ya, Oye ya, Ciencia. ahora mismo. Muy bien. Entonces muchas todos gracias. aquellos que quieran participar son bienvenidos. Sí, excelente. Y pues ahora sí quisiera que tocáramos ese tema pues tan bonito que estás proponiendo, que es las avalanchas, ¿no? ¿cómo le Los llamaste? colapsos, de los volcanes. Porque tuvimos el antecedente del volcán Santa Elena en Sí, Estados Unidos. sí, ¿no? Pero hay otros efectivamente. casos, ¿no? Sí, Muchísimos. hay muchísimos otros casos. De hecho, tenemos muchos volcanes mexicanos que se han colapsado, ¿no? Que ahora sabemos que se colapsaron. Fíjate que eso es que mencionas del Santa Elena es muy importante
porque fue la primera vez que se pudo registrar un colapso de un volcán, ¿no? Entonces, en esa erupción que tuvo el Santa Elena en los 80s, ya había instrumentos instalados, o sea, ya había tenido bastante actividad ese volcán, y ahí formó algo que se llama criptodomo. O sea, Wow. cripto pues, es escondido, ¿no? Oculto. Y entonces tenía un domo que estaba creciendo por dentro del volcán. Y nadie lo había visto. Pues mira, Sí. pues sí lo observaron, Sí. pero no sabíamos, no se sabía en ese entonces qué era lo que podía suceder. Y entonces veían que el volcán se hinchaba y se hinchaba y se hinchaba y se deformaba. Entonces se le hizo como un chichón, como un chipote al volcán. Y eventualmente ese chipote provocó que el volcán se desestabilizara, pero estoy hablándote de todo el volcán completo, ¿no? Wow. Y se vino abajo. Entonces, es terrible porque son avalanchas gigantescas, enormes, que provocan que todo lo que está ahí a su paso pues quede enterrado literalmente debajo. Casi medio edificio se derrumbó, ¿no? Sí, si tú ves el Santa Elena, pues tiene pues una forma de herradura, su cráter, porque es precisamente lo que se fue del colapso. Y te mencionaba, el Nevado de Toluca tiene esta misma estructura, tiene esta misma forma. En herradura. En herradura. Okay. Entonces tú puedes ver desde el sur el volcán, desde el este ves el volcán y ves como hacia adentro del volcán, sí, ¿no? Y es básicamente el colapso. Qué bárbaro. Y ya después, pues estudios más recientes hechos por personas que han estudiado este volcán, pues encontraron los depósitos, ¿no? El material que deja el volcán depositado, que son característicos de este tipo de eventos, ¿no? Y ahí, cuando uno se pone a revisar la forma, la geomorfología de los volcanes, los encuentra, ¿no? Encuentra las formas de herradura y entonces ve que es precisamente porque se colapsaron. Lo interesante acá también es que generalmente debajo de los volcanes el magma está comprimido, por el mismo peso del volcán lo mantiene ahí dentro. Entonces cuando se colapsa el volcán, cuando le quitas lo que lo está manteniendo debajo, pues el magma se descomprime y se expande, ¿no? Entonces todo el gas que contiene el magma se expande y produce unas erupciones pues también muy violentas. Eso fue lo que pasó en el Santa Elena. Después del colapso, enseguida, segundos después, se disparó una erupción precisamente pliniana. Pliniana, ok. Así es. Fíjate que históricamente también pues tenemos el antecedente de Pompeya, ¿no? Así es. Y sí, eso es un tipo de vulcanismo bien específico, ¿no? De los que hemos estado platicando. ¿Allá qué pasó? Si nos quieres relatar. Claro. Un poco. Mira, en este volcán, Pompeya está actualmente en pues lo que ahora es Nápoles, ¿no? A las afueras de Nápoles, de la ciudad de Nápoles. Y ahí junto está el volcán Vesubio. El Vesubio pues es un estratovolcán, ¿no? Que también tiene evidencias de que incluso se ha colapsado en el pasado. Y entonces ahí en el año 79 de nuestra era, o sea, hace 1000 y tantos de años, ¿no? Se produjo una erupción que precisamente es la que le da el nombre a las erupciones plinianas. Las erupciones, habíamos dicho que las hawaianas, Hawái, ¿no? Las estrombolianas, Stromboli, ¿no? Sí. Y las plinianas, ¿de dónde? Del Vesubio. Del Vesubio. ¿No? No por los relatos que hizo Plinio el Viejo. Exactamente, ¿no? Es a lo que iba. Sí. No tiene el nombre del volcán, deberíamos tal vez llamarlas vesuvianas, ¿no? Vesuvianas, sí. Pero ahí, pues en honor a Plinio el Viejo, que murió precisamente en esa erupción, pues Plinio era un naturalista, ¿no? Plinio el Viejo. Entonces estaban ahí, la historia cuenta que estaban en un barco en la bahía de Nápoles y vieron cuando ocurrió la erupción. Entonces estaban bajando flujos piroclásticos, y había mucha caída de ceniza y rocas. Y entonces Plinio el Viejo le dijo a su sobrino, Plinio el Joven, pues hay que ir a ayudarlos. Entonces se acercan en el barco, Plinio desciende en una lancha, se acerca a tratar de ayudar a las personas y entonces viene un flujo piroclástico y ahí murió Plinio el Viejo.
Y entonces al final fue Plinio el Joven, su sobrino, quien terminó pues todas las descripciones, todo el relato. Y es una, pues ahí básicamente nace la vulcanología, de hecho. Entonces es una erupción muy, muy icónica, sí, porque pues las descripciones de Plinio sirvieron pues para describir precisamente ese tipo de erupciones, porque pues al ser naturalista y al estar pues entrenado, ¿no?, científicamente, pues sí, hizo muy, muy acertadas descripciones. De hecho, para los que nos ven y nos escuchan, pues les recomendamos, bueno, de forma personal les recomiendo pues que se metan un poquito a la red. Tal vez ahí hay unos documentales muy buenos. Sí. Yo he visto algunos del History, otros del, sí, National Geographic. Sí, son muy buenos, bastantes, ¿verdad? Hay bastantes. Sí. También hay una reconstrucción que anda ahí en el YouTube. Sería muy, muy interesante que la vieran. No recuerdo el título del video, pero es reconstrucción de Pompeya y todo esto. Sí. Y entonces es una secuencia, una animación de cómo empezó la erupción previamente con sismos y cómo finalmente se destruyó Pompeya, ¿no? Que quedó y lo más tétrico, lo más trágico de esto es que relatan las fotografías. Hay secuencias de fotos donde se ve pues que la gente está cubierta de algo así como una ceniza, ¿no? O sea, sí, son cuerpos calcinados. Son cuerpos. Fíjate que eso es muy, muy interesante y qué bueno que lo comentas, porque en realidad no son los cuerpos. No están, ni siquiera son los cuerpos. Ni siquiera son los cuerpos. Es muy interesante esta parte anecdótica, sí, porque ahí en Pompeya toda la gente quedó cubierta por los materiales volcánicos y su cuerpo se desintegró. Y al final pues se pudrió y ya pasó y quedó el hueco okay, en los depósitos volcánicos de los cuerpos. Es como si nada más fuera el molde exterior del cuerpo. Es el puro molde. Okay. Y fíjate que por allá, cuando descubrieron Pompeya, por allá de los 40s y luego las excavaciones que hicieron en los 70s, era muy interesante que la gente excavaba para sacar anillos, pulseras, sí, aretes de oro, sí, 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 ¿no? Porque era lo que encontraban. Y mira, si le rascas aquí sale, ¿no? Entonces llegaron los arqueólogos y dijeron, espérate, vamos a ver qué pasó. Y entonces un arqueólogo muy, muy avispado, dijo, a ver, y vació yeso. Entonces vació yeso en los huecos y entonces lo que en realidad se ve de esas imágenes son los moldes, pero de yeso. De las personas, pero son las reconstrucciones de las arqueológicas que se han hecho, wow, porque ahí solamente estaba el hueco que quedó. Entonces es muy, muy padre, ¿no?, conocer esa parte, sí, de la historia, porque te digo, llegaba la gente y sacaba pues oro, tesoros, ¿no? Al final, sí, tesoros, sí, y entonces ya cuando los arqueólogos dijeron, vamos a ver qué es, a alguien se le ocurrió vertir el yeso y sacó los moldes. Qué y hay moldes, pues sí, las personas, de animalitos, pues, de personas. Sí, yo en particular, hay uno allá en el museo que es un perro, un perro que además estaba encadenado, ¿no? Sí, entonces sí, hay muchos. Pues, incluso parejas que se agarran de la mano, abrazándose. Sí. Entonces terrible, ¿no? Sí. Lo que ha de haber sido espantoso eso, ¿no? Seguro, sí, por supuesto. De hecho, se han visto que los huesos se calcinaron. Ya para que se hable de calcinamiento de huesos, es una temperatura, dicen, muy sorprendente. Alta, sí, muy, muy alta. Casi cercana a 800 grados o más, ¿no? Sí, en este caso hay dos pueblos que son dos zonas arqueológicas ahí alrededor del Vesubio. Uno es Pompeya y el otro es Ercolano, que es menos famoso. Entonces Ercolano está más hacia el sur del volcán y es ahí donde precisamente se encontraron los cuerpos calcinados de las personas, porque por ahí bajaron los flujos piroclásticos. Entonces ahí están, como bien dices, los huesos. De hecho, todo eso quedó enterrado, los arqueólogos lo desenterraron y lograron, hay estructuras muy, muy bien preservadas, incluso pinturas y baldosas, ¿no?, de estas pues azulejos que aquí le llamamos, ¿no?, de la época. Y entonces tú puedes ir ahí y verlos, ver cómo era. Pues era un sitio, pues se dice que era
pues una villa de recreo, de vacaciones para gente muy, muy pudiente. De la alta alcurnia de aquel entonces, ¿no? Wow. Entonces, uno puede visitar lo que era la ciudad y ver todos estos salones, todos estos edificios. Y es muy interesante las construcciones que tienen madera. Toda la madera está quemada, está calcinada, precisamente por la erupción. Fíjate que hay una película hollywoodense, se llama Pompeya. Pero ¿qué tan de acuerdo estás con eso? ¿O ya es mucha ciencia ficción? Pues mira, las películas siempre tienen que hacer que sean atractivas, ¿no? Sí. Entonces, pues hay partes muy interesantes, hay partes muy rescatables, ¿no? Recuerdo una escena que siempre es esto muy, muy curioso, ¿no? Que va la persona ahí corriendo y el flujo piroclástico atrás, ¿no? Y nunca llega, ¿no? Nunca llega. Como los supercampeones, ¿no? Que Oliver nunca llega a la portería. Entonces, pues no, evidentemente eso no hay manera de huir. Sí, ni con un Ferrari estamos diciendo, ¿no? Sí, entonces, sí tiene cosas que están demasiado, pues para tener una historia que contar lo hacen así, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me gusta bastante precisamente cómo termina. Esa película me parece que termina quitando esta parte de que van ahí escapando de la nube. Finalmente son enterrados, abrazados literalmente por la nube piroclástica. Y ya después ponen ahí como que ellos son el molde, ¿no? de una escena de estas. Entonces, esa parte para mí es bastante interesante. Y también cómo empieza la erupción, ¿no? Con un poco de sismicidad previa. O sea, sí hay muchos registros de indicadores científicamente tomados que sí indican que hubo algunos sismos varios años antes. Y lo encontraron porque la gente hacía reparaciones a las casas. Entonces, una vez que desentierran todo el sitio arqueológico, ven que mira, aquí hay una reparación que seguramente fue por un sismo, ¿no? Entonces, se ve ahí el reforzamiento a la estructura y finalmente son cubiertos, ¿no? Entonces, y ahí en esa película sí hablan un poco, sí tocan esos temas, ¿no? De que hubo unos sismos previos. Y luego, pues también, ¿no? De que pues las personas de la alta alcurnia, pues siempre son los primeros en huir, ¿no? Sí. Entonces también, pues tiene cosas muy acertadas y pues tiene cosas que no. Que no, de plano son mucha ciencia ficción. Sí, muy exageradas. Y tal vez me estoy alocando, pero ya que te tengo acá, pues platícanos sobre el Krakatoa, ¿verdad? Porque también es otro de los volcanes otra de las históricamente erupciones, sí. bien canijo, ¿no? Esa erupción del Krakatoa es de 1883, ya tiene más de 100 años. Por ahí de agosto, si no mal recuerdo, la verdad no lo tengo muy presente, pero sí. Sí, es agosto, septiembre. El año sí es 1883. Entonces Krakatoa tuvo una erupción muy violenta, pero en este caso, y qué bueno que lo mencionas, lo importante no fue tanto la erupción, que sí fue muy grande, sino el tsunami que provocó. Sí. Porque al ser una isla volcánica, entonces la erupción, todos los materiales entran al mar, el volcán tiene una erupción dirigida, muy parecida a lo que hablábamos de los peleanos, ¿no? Y entonces esto produce que toda la masa de agua se desplace. Y entonces la mayoría de las muertes asociadas a la erupción del Krakatoa se deben al tsunami, que por la región, pues Sumatra, Indonesia, toda esta parte, inundable, ¿verdad? Siempre son afectados. El tsunami del 2004 es pues uno de los puntos, tal vez fue el momento en el que a las personas le entró la palabra tsunami, ¿no? El del diciembre. Porque no había antecedentes, ¿verdad? Pues mira, tsunamis ha habido siempre, ¿no? Pero un registro en el que se volviera mediático y que toda la gente lo identificara, fue a partir de ese tsunami del sismo del 2004, que fue en Navidad además, bueno, lo que era para nosotros Navidad. Claro. Entonces, esa región siempre es azotada por sismos, por erupciones volcánicas, por tsunamis. ¿Es tectónicamente activa esa Es muy región? activo y es muy complicado la tectónica de ese lugar.
O sea, las placas tectónicas ahí están muy enredadas, ¿no? Sí. Peleándose una contra otra, Sí, sí, sí. generando mucha sismicidad y mucha actividad volcánica. Entonces es una región muy complicada porque además la población, la densidad de población es muy alta. Entonces hay gente viviendo pues en zonas de Zona alto riesgo. turística también. ¿no? También, sí, sí, por supuesto. Sí, Qué lamentable. sí, así es. Pues fíjate que últimamente ya las nuevas cosas, y obviamente pues yo me he tenido que actualizar, pues me habló un colega del índice de explosividad, que es ahora la nueva, ¿no? Sí, La nueva moda de los volcanes. de los ¿no? volcanes. Saberte ese índice, ¿no? Ese índice. El IEF, ¿no? IEPS o algo Ajá, así se llama. sí, pues en español IEF, ¿no? Sí. Índice de explosividad volcánica, o en inglés BEI, Exacto. ¿no? Que es tal vez lo más común. Sí. Esa escala es muy interesante. Fíjate, pues es relativamente nueva, ¿no? Se propuso por allá de los 80s, los 70s. Pero mide numéricamente la intensidad de los volcanes, de las erupciones volcánicas. Es básicamente lo que hemos estado hablando, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta escala va del 0 al 8, donde el 0 son erupciones no explosivas, como las islándicas o las hawaianas, aunque ya hablábamos que en realidad sí tienen ligeras explosiones. Y luego así va incrementándose, igual que lo venimos haciendo nosotros, ¿no? Sí. Siguen luego las estrombolianas, que ya tienen un BI 2 por ahí, ¿no? Entre 2 y 3. Luego las vulcanianas, entre 3 y 4, pegadito. Y luego las plinianas, arriba de 4 a 5, ¿no? Y entonces los otros 3 que faltan, ¿qué? Sí. Pues son las llamadas supererupciones. Supererupciones. Sí, también les dicen erupciones ultraplinianas. Wow. ¿Y sí? ¿No? Porque ¿Y sí? eso es el siguiente nivel, ¿no? Wow. Y entonces ahí ya hablamos, por ejemplo, de erupciones como de Yellowstone, ¿no? Que es una caldera gigantesca al norte de Estados Unidos, ¿no? ¿Esa ha tenido manifestaciones de un supervolcán? Sí, pero no históricas, no en tiempo histórico. Sí. La última gran erupción del Yellowstone, si no mal recuerdo, tiene unos 200,000 años, ¿no? O sea, hablamos de tiempo geológico, evidentemente, ¿no? Y luego tal vez es como de 500,000 y luego otra en 1,000,000, hasta donde yo recuerdo. Seguramente pues hay otros números. Si te das cuenta, hay un y bueno, yo lo vertí así a mis alumnos, tal vez todos los que me están escuchando, un saludo a todos, a todos los alumnos de la UNAM y del Poli. Les he explicado que, pues curiosamente, el Smithsoniano ha dado a conocer algo así como una escala de tiempo para decir, bueno, este volcán ya está apagado, ya se apagó, ni le hagan caso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿qué tanto nos puedes platicar de eso? Porque ahorita me estás hablando de escalas de tiempo bien canijas, como 200,000 años, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces para el Smithsoniano decía que unos 20,000 años y ya no hay erupciones, ya dalo por muerto. Por muerto, ¿no? Así es. Sí. Eso es, fíjate, es muy, muy particular porque el tiempo que arbitrariamente se designó para considerar un volcán activo o extinto, pues es 10,000 años, sí, ¿no? Sí, y ya, esa es la fecha. Entonces, si tienes un volcán de 11,000, pues ya no es activo, ¿no? Entonces, obviamente eso fue subjetivo, pues fue una necesidad de poner un límite, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay lugares donde los volcanes, pues sí tienen una tasa de recarga muy lenta. Y entonces, si tú lo categorizas dentro de esa escala, pues el volcán no tiene erupciones tan frecuentemente. Entonces tú puedes tener un volcán categorizado como inactivo, pero simplemente el tiempo que tarda en recargarse de energía es más del que tú estableciste como límite. Entonces, ese es precisamente el caso de estas grandes erupciones que se les dice supererupciones, ¿no? Que son las que forman calderas como la de Yellowstone. Entonces, estas erupciones tienen periodos de recarga, tiempos de recarga muy grandes, más extensas. Entonces, en realidad, no entran en esta categoría de decir, pues si ya no hiciste erupción en 10,000 años, ya date por muerto, ¿no? Entonces,
no entran, no hay manera de hacerlas encajar. Entonces es algo relativamente nuevo, ¿no? De tratar de integrar, porque sí podríamos decir que, bueno, para este tipo de volcanes que tienen este comportamiento, deberíamos considerar su periodo de actividad pues en un rango mucho más amplio, ¿no? No de 10.000 años, sino de cientos de miles de años, porque es lo que tardan en volver a hacer erupción. Entonces, qué sorprendente esto que nos dices, el ultravulcanismo, ¿no? Sí, las erupciones ultraplinianas. Ultraplinianas, todas qué barbaridad. Arriba de BI6, 7 es un monstruo, ¿no? y 8, sí. Ya es un monstruo. Exactamente. O sea, hay una que es la más grande, la que tiene el BI más alto, que es la del Tambora, el volcán Tambora, allá precisamente por Indonesia y Sumatra, ¿no? Que pues en volumen todo el material que arrojó. Incluso se considera que es una erupción, ya había humanos, pero todavía no como los que estamos ahora acá, ¿no? Y fue una erupción que tuvo un impacto que redujo la población de humanos a un nivel muy, muy bajo. Qué bárbaro. Entonces, pues no hay que perderlas de vista, ¿no? Ojalá que nunca sí, ¿no? vuelva a despertar. Es donde te digo, o sea, realmente uno como volcanólogo no quisiera ver, de esas no. Ver algo así. De esas no. Las estrombolianas están bien. Hasta ahí nos quedamos a ese nivel, ¿cierto? Sí. Pues ya por último, yo sé que todo el público está inquieto de este volcán español de La Palma, La ¿no? Palma, la sí. Peña Vieja, ¿no? La Cumbre Vieja. La Cumbre Vieja, sí. ¿Qué nos puedes decir de este volcán? ¿Por qué está despertando? ¿O qué pasó? ¿O es nuevo? Se le despertaron 3 bocas, ¿no? Sí. Entonces, mira, ¿qué está pasando con él? Ahí en La Palma es muy interesante el vulcanismo. Es una isla, toda la isla es volcánica, entonces tiene varios volcanes grandes. Precisamente el Cumbre Vieja es uno de estos volcanes grandes que están ahí. Pero junto a estos volcanes nacen volcancitos pequeñitos, como los monogenéticos, como el Paricutín. Entonces el nuevo volcán, que todavía no tiene nombre hasta donde yo me quedé, pues es uno de estos eventos de un volcán que nace una sola vez y hace erupción y ya luego nunca más volverá a ser. Probablemente nazca otro volcán en el futuro, ahí cerca. Pero lo importante acá es saber que no son eventos raros. La última erupción de este estilo en ese mismo lugar ocurrió en los 40s, en 1940 y tantos. La verdad no me sé bien las fechas, pero sí sé que es de ahí de más los 40. Recientes, ¿no? Y luego tiene otras también erupciones que sí son históricas, de 1800 y tantos, 1600 y tantos. Entonces es un tipo de actividad normal, recurrente, que tiene cierta frecuencia ahí en la isla. En general, en todas las Islas Canarias que son volcánicas. Ahí muy cerca está el volcán, la isla de Tenerife, donde hay también actividad volcánica muy, muy similar a lo que ocurre en La Palma. Entonces, ahora con todas las redes sociales y todo el internet, pues toda la gente trae cómo comunicarse en su bolsillo, ¿no? Tú ves un evento extraordinario e inmediatamente sacas el celular, tomas fotos, video, y entonces pues se volvió rápidamente muy, muy mediático, ¿no? Entonces por eso pues nos llega la información ya mucho más rápida y de primera mano, ¿no? Pero pues es un tipo de actividad normal para ese lugar. Pues la verdad que el tiempo se nos fue volando. Sí, caray. ¿No? En este tema tan interesante. Rápido. Pues la verdad nos gustaría que envíes tus saludos a tus conocidos, a todos tus contactos. ¿no? Sí, claro que sí. Que nos digas tus redes sociales si es que lo quieres. Claro, sí, por supuesto. Bueno, saludos. Espero que mis alumnos estén viendo la transmisión. Se los pedí hace un rato. Okay. Saludos a todos. Pues a mi familia, por supuesto. A mi hijo Leo y a mi esposa Carmen. Y bueno, yo soy profesor en la Facultad de Ciencias, ahí justo ahora estoy dando el curso de vulcanología, entonces si ustedes quieren saber un poco más, tener un poco más de información, pueden buscarme en Facebook como Amiel Nieto
y pues ahí seguro podemos estar en contacto y compartir más sobre los volcanes. Pues la verdad que fue un placer tenerte en el programa. Muchas y gracias, te vamos a Miguel. invitar a nuevos porque Sí, con muchísimo nos gusto. gusta mucho este tema a todos. Por supuesto. Y vamos a hablar de volcanes de México y Sí, cosas que tú nos quieras compartir. excelente, Van a ser encantado. bienvenidas. Claro que sí, con mucho gusto. Pues muchísimas gracias aquí a Ciudad Radio por este espacio de divulgación de la ciencia. Muchas gracias a todos. La verdad que los esperamos en nuevos programas. Un saludo a toda mi familia, a todos mis alumnos, a todos mis amigos y amigas. Gracias, es un Muy bien. placer. Muchas gracias. La ciencia está en todas partes. Te invitamos a escucharla de otras maneras. Oye Ciencia. Radio. Una década a tu lado.